¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un tema que creo que es como súper útil en esta época de verano en la que estamos y especialmente, aunque es para todos los tipos de patrones desde ondulado hasta afro, creo que es interesante también desde el punto de vista de una ondulada como yo, que las onduladas sabemos que nos cuesta mucho más tener una definición, mantenerla y ver nuestro pelo tan marcado como un pelo rizado. Y es que hoy os vengo a hablar de todos los consejos, trucos o tips que yo tengo y aplico para tener un secado al aire que sea bonito. Ya sabemos que normalmente la ayuda de un secador, pues eso, da más volumen, ayuda a que las ondas se marquen más y a que el resultado pues quede más marcado y menos alisado, que es lo que nos tiende a pasar a las onduladas. Tenemos un pelo con menos fuerza en el rizo, entonces tiende a caerse más rápido, y en el secado al aire pues podemos tener el problema de que el pelo se nos quede así justo, más alargado y menos marcado. Pero desde luego yo soy una persona que en verano me niego a tocar el secador la mayoría de las veces porque es absolutamente insoportable, a no ser que tenga que tener el pelo seco rápido por algo. Y entonces estos son tips que yo empecé a aplicar desde el año pasado. En temporada de vacaciones me fui cerca de un mes fuera de casa sin secador, creo que de hecho fue porque se me olvidó y claro, me tuve que buscar la vida para tener el pelo bien y reuní pues como una serie de truquitos que a mí me iban muy bien y que hoy vengo a contaros. Así que si quieres saber cómo tener un secado al aire que sea voluminoso, marcado y bonito, seas ondulada, rizada o afro, quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, pues como ya habéis visto en el título, os traigo 5 trucos o consejos y vamos a empezar directamente por el primero, que para mí ha resultado ser uno de los más interesantes y más importantes y que no me lo esperaba, pero después de hacer pruebas es como he visto que a mí me funciona. Y es que para mí, para tener un buen secado al aire y que el pelo se me defina muy bien, es fundamental utilizar un combo de 2 geles siempre. Si estáis en el tema del método Curly, habéis estado ya un poquito en ello, sabéis que hay productos que tienen únicamente hidratación, otros productos que tienen proteínas y que más o menos hay que equilibrar las rutinas y equilibrar esa proporción de hidratación y proteínas en el pelo para que el pelo esté bien y saque todo su potencial. Y yo me di cuenta de que para mí el primero utilizar un gel para definir que solo sea hidratante y después utilizar un gel que tenga proteínas y además que tenga bastantes proteínas, me daba unas definiciones como más marcadas, más duraderas y que realmente distaban poco de las definiciones que hacía utilizando secador, porque eso como que me ayudaba a darle estructura al pelo. Al final los geles que únicamente tienen hidratación, pues bueno, tendrán sus agentes fijadores para ayudar a formar el rizo, a definirlo y a fijarlo. Entonces yo siempre utilizo primero un gel hidratante y después por encima de ese gel utilizo un gel con proteínas, que al final las proteínas también ayudan a encoger un poquito más el rizo, a darle más fuerza y a que la definición sea un poquito más marcada. Entonces como que consigo lo mejor de los dos mundos y además últimamente he descubierto un combo que me vuelve loquísima, que es el utilizar este gel de Rasa Llana que probé hace unos cuantos meses y del que me enamoré por completo. A día de hoy es mi gel hidratante favorito, hidrata mucho, define muy bien pero no pesa nada. Y combinarlo después con este gel de aquí que es el Green Boost, que este ya sabéis que es mi favorito con proteínas desde hace bastante. No he encontrado otro que me deje el pelo igual y es eso, tiene bastante cantidad de proteínas y se notan mucho. Al definir el pelo se nota mucho, se marca mucho el rizo y define muy bien. Entonces mi primer consejo que os doy es construir la definición un poquito más utilizando varios geles, uno encima del otro, primero el hidratante y luego el que tiene proteínas. Probadlo y me contáis qué tal. Y entonces, habiendo hablado de esto, de la mano de este consejo que os doy, que para mí marcó mucha diferencia, os voy a dar el segundo consejo, que es que para tener un pelo mucho más definido y mucho más marcado, es súper importante aplicar producto a diferentes momentos del secado. Es decir, yo en lugar de utilizar los dos geles nada más salir de la ducha, es decir, lo que harías normalmente siempre, que es salir de la ducha, ponerte boca abajo, definir y ya pues pasar a secar, lo que hago es, yo salgo de la ducha con el pelo bastante mojado, pongo el gel hidratante, defino, hago todo lo que tenga que hacer. Y después pongo gel en 2 momentos más del secado.
Cuando el pelo está más o menos al 50% seco, esto es una aproximación mental evidentemente, pero que ya notas que ha empezado a secar, ahí es cuando aplico un poquito de cantidad del gel de proteínas y vuelvo a hacer todo el movimiento de definición para poder activar el rizo, para poder como sellar toda la definición que has puesto antes y reforzarla. Y después vuelvo a aplicar otra poquita cantidad del gel con proteínas, es decir, el hidratante solo lo uso al principio y esta cantidad la utilizo cuando está el pelo más o menos al 70% seco, es decir, ya está bastante seco pero todavía le queda humedad. Este truco o este consejo, ¿por qué sirve y por qué funciona bien? Bueno, pues es bastante simple y es que tú cuando ya has definido con el pelo mojado, al final el definir con el pelo mojado ayuda muy bien a que se formen onditas gordas, que se formen sin encrespamiento y etcétera, pero sí es verdad que al estar más mojado pesa mucho más, diluye el producto que tú utilices, lo diluye mucho más y entonces el ir añadiendo producto cuanto más seco está hace que ese gel se deposite más sobre el pelo que sobre el agua, cree una capa más dura, cree una capa más resistente y como que lo vas construyendo, como que cada vez está más seco y tú cada vez aplicas un poquito de producto y eso construye una capa alrededor del rizo que le da fuerza y lo marca bastante más, le ayuda a que esté muy definido, que ese es un problema que podemos tener cuando secamos al aire, que se va perdiendo la definición. Entonces, aplicando producto en diferentes momentos del secado ayudamos muchísimo y además esto puede ayudar a que se cree el conocido cast, que el cast es esa sensación dura del cabello que al final puede gustarte o no, pero sí es verdad que ayuda a que el pelo se defina mucho más y después siempre se puede romper con un poquito de aceite y quedarte solo con la definición. Entonces ese sería para mí el segundo consejo y de nuevo uno súper clave y que creo que marca una gran diferencia frente a solo utilizar producto, nada más salir de la ducha y después ya secar. O sea, para mí es como que fue otro mundo. Seguimos y el tercer consejo que os doy, que puede parecer bastante simple pero en realidad es súper útil, y es el eliminar toda la humedad que se pueda con la toalla. Esto de nuevo lo podemos hacer en diferentes puntos, ahora os voy a contar cómo hacerlo y qué riesgos puede tener, pero bueno, básicamente aunque a ti te guste mucho definir con el pelo recién salido de la ducha súper mojado, es muy importante y va a ayudarte muchísimo que tú en el proceso de definición vayas escurriendo el pelo todo lo que puedas. Mientras tú haces así, es importante que vayas intentando quitar toda el agua posible mientras tú pones el producto y hacer este movimiento tanto como puedas para ayudar a que se formen las ondas y a que vaya cayendo todo el agua posible, porque al final el agua en el cabello lo que hace es darle mucho más peso, hacer que desde la raíz pese más y entonces no se va a poder formar el rizo igual de bien. Y si tú defines el pelo y lo dejas secar estando súper empapado, al final es muy probable que se te vaya cayendo la definición y eso es algo que queremos evitar. Entonces, mientras tú defines, es importante que vayas estrujando el pelo todo lo que puedas para quitar ese agua y que entre en juego un gran amigo que podemos tener en este verano, que os voy a enseñar en pantalla cómo se hace. Hacer plopping es simplemente poner el cabello de esta manera sobre una toalla, un turbante de microfibra o incluso una camiseta de algodón. Como veis, una vez ya hemos quitado la humedad definiendo, el poner el cabello de esta manera sin aplastarlo y ayudando a que el pelo vaya hasta la raíz y no la aplaste, y después colocarnos el turbante va a ayudar a que el pelo se vaya poniendo más rizado, a que la onda se vaya formando y además la toalla va a estar quitando humedad, va a estar absorbiendo humedad del cabello, que es otro punto que nos viene muy bien. Y hacer esto durante más o menos 15 minutos nos puede ayudar mucho a que el pelo ya esté mucho más formado, sin tanta humedad y listo para que el secado sea un poquito más corto. Y de la mano de este plopping, después de dejarlo 15 minutitos, si tú tienes la opción de hacer el secado en casa, es muy de ayuda que hagas microplopping. El microplopping es lo más sencillo del mundo, es simplemente con la toalla, camiseta o lo que sea que hayas utilizado ir repitiendo este movimiento que veis en pantalla de forma más o menos constante. Yo lo hago siempre que me voy acordando, si estoy en casa y estoy haciendo el secado en casa, pues cada 20 minutos, cada media hora lo hago y esto ayuda de nuevo a quitar toda la humedad que se pueda del cabello, pero además si en caso de que el pelo se esté cayendo, esté alargándose y etcétera, con ese movimiento tú vuelves a formar las ondas y evitas que se vayan perdiendo y evitas que el agua haga de las suyas. Al final en secados al aire los secados son más largos y duran más tiempo y puede llegar a pasar. Entonces, quitar la humedad en diferentes puntos y de estas maneras te puede ayudar muchísimo a que la definición final sea mucho más marcada y con mucho más volumen. Pasaríamos ya al cuarto consejo que os doy,
Y de nuevo viene un poquito de la mano de todo lo que os vengo contando, y es que para mí es fundamental, y esto se aplica si estás en casa o si estás fuera, porque más o menos lo puedes hacer disimulado, es no dejar el pelo quieto mucho tiempo. Especialmente si eres ondulada como yo, que de nuevo digo que somos las que más lo necesitamos, y tienes la raíz lisa. Esto es absolutamente fundamental, porque como ya te he dicho, si tú te defines y el pelo está mojado, al final el pelo se hincha, pesa mucho más. Ya veis que en cuanto nos metemos a la piscina somos lisas totalmente por el peso del agua. Entonces, si tú te defines y dejas durante las horas que sea que te tarde en secar el pelo sin tocarlo en una misma posición, es mucho más fácil que pierda volumen y que se quede mucho más estirado, sobre todo desde esta parte de arriba. Entonces, para mí es fundamental que durante el proceso de secado, esté en casa o esté en la calle. Si estoy en la calle y de repente puedo hacer así, puedo darle un meneíto, lo hago, le doy un poquito de formita, bajo para abajo, subo para arriba y no dejo que el pelo se me asiente ni para este lado ni para este otro. Cada X tiempo, cuando me voy acordando, ya os digo, muevo el pelo o para un lado o para el otro para que no se me seque solo en una dirección y así evito que se me aplaste muchísimo más. Sí es verdad que esto que os he dicho junto con el microplopping, que es lo de secar el pelo con la toalla poco a poco, puede aumentar el encrespamiento que tengamos, porque al final estamos moviendo más el pelo y estamos manipulándolo más, pero para mí merece totalmente la pena porque a cambio tienes volumen y tienes definición y no se te queda el pelo aplasturrujado y no has perdido el tiempo de definirte para nada. Así que ya os digo, la cuarta clave para que el secado al aire sea satisfactorio y quede bien es no dejar el pelo quieto, moverlo para un lado, para el otro y seguir animándole para que todo salga bien. Y por último, el último consejo que os doy, que puede parecer un poco lógico, pero que al final es algo que podemos llegar a hacer, es que para que tengamos un pelo definido, lo más definido que se pueda, con volumen y con un resultado bonito, es muy importante no frotarlo, no recogerlo y no aplastarlo. Es decir, imagínate que tú te vas a comer fuera, estás con el pelo totalmente mojado y te vas a un bar. Y tú te pones todo el pelo detrás de la silla y te lo aplastas con la espalda. Evidentemente ahí hemos perdido la definición, las ondas y hemos perdido todo porque lo estás aplastando y se va a secar de aquella manera. Entonces es muy importante no hacer esto, no aplastarlo contra sofás, contra camas, contra cualquier mueble con el que estemos, porque ahí estaremos perdiendo mucha definición. Pero además también es muy importante no hacer cosas como frotarlo con toallas o etcétera. Una vez tú ya has definido el pelo, no lo frotes, no lo toques. Lo único que más o menos yo te recomiendo hacer es lo que te he dicho de mover hacia un lado y solo este movimiento. Este es el único movimiento que yo hago con mi pelo, sea con la toalla, con las manos o con lo que sea. Nunca frotar, porque ahí vas a estar deshaciendo todo y creando mucho más encrespamiento. Y por supuesto, mientras se está secando, si no quieres que te coja una forma rara o distinta a lo que va a ser, no te lo puedes recoger, no puedes hacerte una coleta, no puedes hacerte un moño, no puedes hacerte ningún tipo de recogido, porque al final vas a estar estirándolo, vas a estar creando una onda rara. En cuanto tú te sueltes eso, si te has hecho una coleta, te va a empezar el rizo por aquí, todo esto va a estar estirado, va a ser una cosa muy rara. Así que es importante eso. El quinto consejo es que no recojáis o manipuléis o aplastéis el pelo durante el tiempo de secado, más que para animarlo y ayudarlo un poco, porque si no al final no va a ser un resultado satisfactorio, vais a sacar más encrespamiento, incluso en según qué cosas, si lo frotas, si lo rozas mucho con X cosas, puedes llegar a dañarlo porque el pelo mojado está mucho más débil. Así que bueno, creo que he terminado con el vídeo, he terminado con los 5 consejos que os doy para hacer un secado al aire que nos quede igual de bonito que cuando secamos con el secador. Si eres nuevo o nueva en el canal y te ha gustado el vídeo, te agradezco muchísimo que te quedes conmigo porque me ayudas mucho y vamos creciendo poquito a poco. Si ya estabas aquí conmigo, te lo agradezco mil, te mando un besazo enorme y de verdad gracias por seguir conmigo en el canal. Os leo en comentarios como siempre, que ya sabéis que me encanta, y no me voy a enrollar ni un poquito más. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y por mi parte no queda nada más que deciros que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.